Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gracias al Señor. Hermanos queridos, llegado el momento en el cual vamos a oír y recibir de la palabra de Dios, les quiero invitar para que podamos estar abriendo nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. Si tiene su Biblia, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. Y dice la Sagrada Escritura, dando lectura a ella, oramos, damos gracias al Señor, leemos: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Oramos al Señor, amén. Padre, queremos agradecerte en esta hora que nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Nuestro ruego, Señor, te pedimos en oración que tú nos concedas gracia para poder compartir con sencillez y de un modo claro, Señor, las enseñanzas de tu palabra, Señor. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte que nos sea dado, Señor, mediante la unción y el poder del Espíritu Santo, poder hablar aquello que es propio, adecuado y conforme al designio de tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos, cuando nosotros miramos este hecho, nos causa tal vez un repudio hacia esta actitud que tenían los que ministraban en el templo. Nos causa tal vez un repudio el que la gente fuera tan codiciosa y que tuviera tan en poco las cosas del Señor. Sin embargo, nosotros tenemos que mirar por qué motivo era que se comportaban así. ¿Qué era lo que los llevaba a ellos que actuaran de esa manera? Y en el versículo 12 está la clave de esto.
Dice, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La razón por la cual ellos tenían esta actitud era por cuanto no había en ellos un conocimiento de Dios. No le conocían al Señor. Estaban en un lugar santo, crecieron en medio de ese ámbito de espiritual, en ese ámbito de religioso, pero no tenían el conocimiento de Dios. Carecían del conocimiento de Dios, por eso es que tenían esa actitud para con Dios, para con las ofrendas, para con la gente. ¿Por qué? Porque carecían del conocimiento del Señor. Amén. Así nosotros podemos mirar al profeta Oseas diciendo en el capítulo 4, en el verso 6, un texto que muchos de nosotros le conocemos: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Dice que mi pueblo se perdió, fue destruido por falta de conocimiento. Cuando los hombres no conocen a Dios, tienen una manera de actuar, tienen una manera de comportarse, tienen una actitud hacia lo que es espiritual, hacia lo que es de parte del Señor. Por eso la Escritura nos habla que también para aquellos que se pierden el mensaje de la cruz es una locura, es un divague. Y así también la actitud que tienen ante el mensaje de la cruz. Pero para nosotros los que creemos es poder de Dios para salvación. Entonces ahí vemos marcada una clara diferencia entre la actitud que unos tienen hacia el mensaje por falta del conocimiento de Dios, porque no le fue revelado, y la actitud que tienen los que creen, porque recibieron la gracia de que le fuera revelado el mensaje que encierra el Evangelio. Entonces para los que creemos es poder de Dios, y para los que se pierden es locura. Entonces, ¿cuánto valor tiene, hermano querido y hermana querida, haber alcanzado el conocimiento del Señor? ¿Cuánto valor tiene poder proseguir en el conocimiento de Dios? Si nosotros miramos el capítulo 4 de Oseas, dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, por cuanto que desechaste el conocimiento, amén, yo te desecharé del sacerdocio. Por cuanto te olvidaste de mis leyes, yo me olvidaré de tus hijos. Así le pasó a Elí. Elí fue cortado del sacerdocio, y Dios lo juzgó a Ofni y a Figne, que eran los hijos de Elí, y los juzgó como impíos y faltos, carentes del conocimiento de Dios. Aunque estaban en un ámbito religioso y aunque veían cómo se oficiaba la ceremonia y conocían en forma intelectual los hechos prodigiosos que Dios había hecho para con la nación de Israel, no tenían temor ninguno. ¿Pero por qué? Porque no habían tenido una experiencia personal con Dios, no habían tenido conocimiento. Por eso nosotros miramos que cuando leíamos aquí en el capítulo 2, nos habla respecto de cómo actuaban ellos, y después nos dice: y el joven Samuel ministraba delante de él. Amén. Y su madre todos los años le llevaba un éfod de lino fino que ella misma le cosía todos los años. Y era una criatura, era un niño destetado, era un niño pequeño. Pero dice que desde pequeño ya él ministraba delante de Elí. Y tampoco tenía conocimiento de Dios. Pero Dios le había escogido para manifestársele. Dios le había escogido para manifestársele. Por eso que en una oportunidad Dios se le manifiesta y él dice: corre a Elí. Dice: ¿qué quieres? Ve a dormir, no te llamé. Escucha por segunda vez su nombre. Vuelve a Elí y le dice: ¿qué quieres? Me has llamado. Vuelve a dormir, que no te llamaba. Vuelve por tercera vez.
Cuando vuelve por tercera vez, Elí dice, se da cuenta, dice, no soy yo quien te llama, pero cuando escuches nuevamente que te llaman por tu nombre, tú di, habla que tu siervo oye. Y a partir de ese momento, Dios se comenzó a manifestar a Samuel y por medio de Samuel a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque había cortado a Elí del sacerdocio y había desechado a sus hijos. Porque sus hijos carecían del conocimiento de Dios. Ahora, ¿de quién era la responsabilidad de transmitirle el conocimiento del Señor? Del Padre. Tenía la responsabilidad, pero no fue diligente. Fue negligente en ello y los muchachos crecieron sin temor de Dios, nunca fueron corregidos. Oía de las andanzas de él y de la mala fama que tenían los hijos, y ahí él mantenía una actitud pasiva, no lo salía a estorbar. Entonces Dios se olvidó de él porque él se había olvidado de Dios. Se olvidó de sus hijos porque él se había olvidado de Dios. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Ahora nosotros miramos, porque Oseas habla la razón por la cual las personas terminan siendo destruidas, siendo que Dios no desea el mal de ninguna persona. Todos los pensamientos de Dios son buenos. Y la razón por la cual muchas veces las descendencias también terminan siendo olvidadas. Amén. Ahora nosotros miramos el mismo profeta Oseas que habla de esto en el capítulo 6, en el verso 3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta, su salida vendrá a nosotros como lluvia tardía y temprana a la tierra. Fíjese, preste atención en esto, esté atento, porque esto es muy importante. Oseas 6:3. Amén. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Qué necesito yo para conocer a Dios? Para continuar conociendo a Dios, haber conocido algo, recibir algo. Pero si yo lo que recibí de Dios lo tengo en poco y no le doy valor, ¿cómo puedo seguir creciendo en el conocimiento de Dios? Por eso que el camino del justo es como, la senda del justo es como la luz de la aurora, va en aumento. O sea, ¿qué necesito para continuar en conocer a Dios? Valorar lo que ya tengo. Si yo lo que recibo de Dios, el conocimiento que Dios me concede, ¿no? Sin importar cuál sea. Por eso Pablo le dijo, nadie tenga en poco tu juventud a Timoteo, sino muéstrate todo en ejemplo, en conducta, en fe, en propósito, en longanimidad. Si yo lo que recibo lo tengo en poco, Dios me habla y lo tengo en poco, no hago caso, digo, no, eso lo dice el pastor. No, pero yo no creo que sea así lo que la Biblia dice. A mí me parece que tiene que haber otra explicación. Y empezamos a cuestionar y a cuestionar. No voy a poder proseguir en conocer a Dios. Por eso es que hay gente que queda truncado su crecimiento, porque lo que ha conocido lo tienen poco. Y en vez de ahondar y profundizar en lo que ha alcanzado y de detenerse ahí para poder como rumiarlo, como la vaca, ¿vio? Para poder rumiarlo, para poder experimentarlo, para poder formarse por medio de ese conocimiento y poder seguir creciendo, lo desestima, lo tienen poco. Por eso Pablo le decía que daba gracias a Dios, ¿por qué? Porque habían recibido el mensaje como lo que en verdad era, como palabra de Dios y no como palabra de hombre. ¿Por qué? Porque él sabía la diferencia que había entre que una persona reciba un mensaje como palabra de Dios y como palabra de hombre. Si usted recibe el mensaje como palabra de hombre, lo puede desestimar, lo puede tener en poco, pero si lo recibe como palabra de Dios, entonces eso le va a llevar a que usted lo comience a considerar, lo comience a meditar, lo comience a tener en cuenta. Comienza a querer tener una experiencia con ese mensaje.
Hermano, yo meditaba en algo que el Señor nos dio hace poco, hablar, cómo Dios separó a los hombres. Por una palabra, hubieron hombres que fueron apartados para el Evangelio, para consagrar su vida por una palabra. Mateo en la mesa de los cambistas, sígueme, suficiente. ¿Qué conocimiento tenía Mateo de Dios? Pero una palabra bastó para apartarlo. Aún nosotros miramos otros sucesos. Por ejemplo, Elías dejando que el manto tocara a Eliseo. Eliseo fue y quemó la yunta de bueyes, los asó con el mismo yugo. ¿Por qué? Porque había entendido que la unción lo había tocado. Y dijo, si la unción llegó a mi vida, entonces ya mi tarea es otra, ya no tengo que estar acá arando la tierra, tengo otra misión. Y le dijo, ¿dónde vives? ¿Qué tienes conmigo? Permite que te sirva. ¿Quién te llamó?, le dijo Elías. ¿Quién te llamó?, le dijo Elías. Ni siquiera había mencionado palabra, pero habían sido apartados por ello. ¿Cómo pequeñas cosas pueden llevar a un hombre a tener un vuelco en su vida, en su actitud, en su disposición? Ahora la pregunta es, ¿cuántas cosas sobró Dios en nuestras vidas y todavía no tuvimos ningún vuelco? No nos hemos volcado para Dios de la forma en que debiéramos volcarnos. Pero meditemos, ¿por qué? Porque si conocemos, vamos a poder proseguir en conocer, pero si desechamos el conocimiento, podemos truncar nuestro crecimiento. Amén. Hay personas que olvidaron. Mira, hay cosas que a mí me causan estupor, como olvidarse del nombre de Dios. Pero ¿sabe que Dios puede hacer que se olvide de su nombre y que no lo mencione nunca más? Y usted dice, ¿cómo me puedo levantar un día y no acordarme más del nombre de Dios? No sucede de un día para el otro, pero yo lo he visto. Personas que posteaban en las redes sociales mensajes bíblicos, palabras de aliento, y hoy usted no encuentra nada de la vida espiritual. No ve ni en nada. Y dice, ¿qué pasó? Se olvidó. Es más, hay gente que recibe cosas y después que las recibe dice, por mucho trabajo y el mucho esfuerzo. Ni siquiera se acuerdan de agradecerle a Dios. He obtenido esto. Ya empiezan a poner por carne su brazo, por fuerza su brazo de carne. Entonces esto, hermanos, es para que nosotros lo consideremos. Vamos a continuar en Oseas capítulo 6, verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y después Hebreo dice, holocausto no has querido, lo cual te daría. He aquí me diste cuerpo, vengo a hacer tu voluntad. Hablando del Señor Jesucristo. Holocausto no quisiste, lo cual te daría, dice. Pero me diste cuerpo, vengo a hacer tu voluntad. ¿Cuánto valor tiene que lo que hemos aprendido de Dios lo practiquemos? ¿Cuánto valor tiene practicar lo que hemos aprendido de Dios? Misericordia quiere y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. Por cuanto que desechaste el conocimiento, te he desechado del sacerdocio. Por cuanto te olvidaste del mandamiento, me he olvidado de tus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Son cosas, hermano querido, que nosotros las tenemos que meditar, pero las tenemos que meditar justamente para juzgarnos a nosotros mismos, porque si nos juzgamos a nosotros mismos, lo dice cuando comemos la Santa Cena, no seremos juzgados, mas siendo juzgados por el Señor somos castigados para no ser condenados con el mundo, lo cual es mucho mejor para nosotros. Porque ¿cuál es el juicio para el mundo? El mundo va a pasar y sus deseos también,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que si Dios me juzga y me corrige y me disciplina a tiempo, yo me puedo volver en mi corazón. Gracias a Dios por la aflicción que le toca a tantos que son afligidos y que padecen. Y uno dice, ¿cómo puede dar gracias a Dios? Más bien me voy a gozar de mi debilidad, porque cuando fui débil entonces fuerte me hice. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Más bien me voy a gozar de mis debilidades. Gracias a Dios por la aflicción. ¿Por qué? Porque muchas veces es la aflicción la que nos lleva a corregir nuestro andar en Cristo, la que nos lleva a corregir, que nos volvamos al Señor, que comencemos a buscar nuevamente al Señor. ¿Cuántos hay que por tiempo han estado alejados de Dios y del servicio y apartados de las cosas del Señor, y vino la corrección del Señor y se volvieron en su corazón? ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios lleva a que tengamos una actitud para con el servicio. Empezamos leyendo allí. ¿Qué actitud tenían para con el servicio? Lo menospreciaban, lo tenían en poco, no miraban que eran las ofrendas para Dios, lo tenían en poco, hacían lo que querían. ¿Pero por qué? Porque no tenían conocimiento de Dios. O sea que el que tiene conocimiento de Dios tiene una actitud distinta para el servicio. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 13 del capítulo 3 de Malaquías. Busque por favor en su Biblia. Malaquías capítulo 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos ahora, pues ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Falta de conocimiento de Dios. Cuando uno pierde ese temor al Señor y tiene esa actitud para con el servicio, esta era gente que servía a Dios. Dice, de balde está que sirvamos a Dios. Miren los impíos, no sirven a Dios, no temen ni prosperan. Empiezan a mirar hacia el mundo, a los que no tienen temor de Dios y cómo son prosperados, cómo son soberbios, cómo son altivos, y nada malo le acontece. Entonces dice, está de más que sirvamos a Dios. Pero dice, sus palabras me violentaron, dice el Señor. ¿Está de más servir a Dios? ¿No habrá una diferencia entre servir a Dios y no servirlo? Piensen. ¿No habrá una diferencia? Mire lo que dice el versículo 16 del capítulo 3. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hay diferencia, ¿no? Hermanos, esta palabra nos tiene que llevar a la reflexión, porque ¿cómo prosigo en conocerlo a Dios? Aplicando lo que ya conocí. Aplicando lo que ya conocí, reteniendo lo que yo conocí. Bienaventurados sois si retenéis la palabra que os he hablado, la cual obra para vuestra salvación, la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. O sea que si yo recibí el mensaje que opera para mi salvación, ya guardando ese mensaje comienzo a crecer en el conocimiento de Dios, manteniendo una actitud de gratitud para con Dios por ese mensaje que me condujo a la salvación, ya ahí prosigo en conocer al Señor. Pero cae cuando empiezo a tener en poco la sangre derramada de Cristo y ya no valoro a Cristo, no valoro a los hermanos, porque no puedo decir que valoro a Cristo y no valorar la iglesia, hermanos.
porque la iglesia forma el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y el que dice amar a Cristo y no ama a su prójimo es un mentiroso. ¿Por qué? Porque no se puede amar a Dios a quien no se ve, si no se ama al hermano a quien se ve. Entonces, cuando yo guardo la palabra que operó para mi salvación, la que se me predicó por el Evangelio, y la retengo, que es la palabra que actuó en mí para la salvación, ya ahí comienzo a proseguir en conocer al Señor. Hay cosas que tenemos que meditarlas. ¿Para qué? Para que, hermanos, no perdamos la orientación, no nos desviemos en la fe, para que no naufraguemos en la fe. En todo naufragio hay pérdida, ¿no es cierto? Algunos logran salvar su vida, pero siempre hay pérdida. Se pierde la embarcación, los bienes, todo se pierde, en todo naufragio. Entonces, qué importante que es no desviarse de la fe. Qué importante que es no naufragar en la fe. Qué importante es no perder la orientación. Ahora, pero ¿cómo hacemos? Si yo retengo la palabra que me fue hablada, la cual obró para mi salvación, la que por el Evangelio se me predicó, por quien obtuve el conocimiento de Dios, ya ahí es un comienzo. No le estoy hablando de hablar misterios, sabiduría en misterios, sino le estoy hablando del ABC del Evangelio. Si yo mantengo una actitud de gratitud para con el Señor, ¿sabe qué es lo que me condujo hasta aquí? El entender que Dios me había rescatado de una vana manera de vivir. Cuando yo me convertí, el Señor no conocía todas las cosas, pero sabía algo, que Dios me había rescatado de una vana manera de vivir. Y después proseguí en conocer al Señor. Y no digo conocerle plenamente o haber llegado a conocer todo, pero algo hago metiendo hacia adelante. ¿Cómo? Reteniendo cada día lo que el Señor me da. Reteniendo cada día lo que el Señor por su gracia y su misericordia me alcanza. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuánto valor tiene, hermano, retener esas palabras, seguir practicándolas, seguir viviendo estas cosas? ¿Por qué? Porque si perseveramos hasta el final, seremos salvos. Hay muchos que van a pasar como por el fuego. ¿Por qué? Porque han dejado de perseverar. Y no porque le faltó el ámbito de lo religioso, de lo sacerdotal, como omnifine, ¿ven? No le faltó. Ellos venían de la herencia de ser del linaje de Leví, tenían el derecho al sacerdocio, porque después de Elí tenían que continuar sus hijos en el sacerdocio. Se criaron en ese ámbito de religión y en el templo y todo, pero le faltó tener la vida de todo ese ámbito, cosa que nosotros no podemos decir. Amén, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, ¿no es cierto? Lo único que nosotros tenemos que mirar que esta vida se tiene que ir desarrollando en nosotros. Así entonces, hermano, que estas palabras nos lleven a la reflexión y que podamos proseguir en conocerle al Señor. Y uno dice, ¿cómo prosigo? Bueno, guardemos lo que ya conocemos. Entonces vamos a poder alcanzar algo más de parte del Señor. Que estas palabras sirvan para alentarnos, para fortalecernos, para que podamos extendernos hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Oramos. Padre, queremos agradecerte por tu palabra, la cual viniera a nuestras vidas por medio del poder de tu Espíritu Santo, bajo la unción, para que ellas, Señor, resonaran en nosotros como martillo que quebranta la roca, como espada bien aguda y afilada que penetra, parte los tuétanos, las coyunturas, separando las intenciones del alma y del espíritu para establecer lo eterno
hacernos lo de tu perfecta voluntad en nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, quien vino para nosotros, para alentarnos en retener las cosas que hasta aquí hemos recibido. Por gracia, por misericordia de Dios, por el gran amor con que nos has amado y que no nos has negado siquiera la vida de tu Hijo, por la cual, Señor, nos has rescatado de esta vana manera de vivir y nos has trasladado del reino de las tinieblas a tu reino, para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por la excelencia de su poder y de su sabiduría. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,